Seguimos al aire, gracias por continuar con nosotros este día que vamos a seguir platicando de la eliminación de la violencia, pero pues bueno, para eliminar la violencia contra las mujeres hay que identificarla, hay que conocerla, reconocerla para poder prevenirla. Estamos Toño Oregel en controles de audio, Brenda Tapia por ahí en los teléfonos, Grecia Moya en la producción del programa, César Paz en la imagen, porque tú también nos puedes ver, además de escucharnos por radio, puedes vernos por internet en www.radiomujer.com.mx. Está aquí con nosotros la doctora Viviana Rangel Juárez, de medicina del servicio de psiquiatría, médico del servicio de psiquiatría del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que nos va a, de alguna manera, a apoyar en este tema para entender qué es la violencia, cuál es su origen, cuál es su resultado, porque hace rato hablábamos de que no es únicamente cuando pensemos en violencia o escuchemos, no es únicamente el feminicidio o prácticas como los golpes o las patadas o las cachetadas o los puñetazos o lesiones evidentes de una violencia física, sino cuando estamos hablando de otro tipo de violencia que quizá tú la puedas reconocer como amenazas, como insultos, como humillaciones, como chantaje, bueno, la misma manipulación, y que no solo es de la pareja, es lo más común que sea de personas cercanas, platicando de las mujeres, a estas mujeres, es decir, sus parejas, sus exparejas, pero también por supuesto que puede estar en ámbitos, por ejemplo, de trabajo, el jefe, los compañeros o en el ámbito de las estudiantes, hablando de las chicas que estudian, sus maestros o sus compañeros de escuela y por supuesto personas desconocidas también que pueden ejercer algún tipo de violencia. Gracias Viviana por acompañarnos. Hay mucha teoría, hay muchas estadísticas y ahorita, sobre todo el día de hoy, vamos a escuchar mucho al respecto. Pero ¿qué sí debe quedar claro en el tema del aprendizaje? Es que aprendemos a vivir con violencia y es que eso lo reproducimos sin darnos cuenta inconscientemente. Exactamente, la violencia, bien lo comentabas tú, no nada más es aquella parte física o esa agresión física que se le hace a la persona, hablando en este caso pues del niño o de la mujer. Toda la violencia es cualquier acto que sea con alevosía y ventaja para dañar al otro. Entonces muchas veces se deja de lado la parte de la violencia emocional, que es la que mayormente viven las mujeres en casa. Por ejemplo, hablar de violencia quiere decir cuando la mujer no lava bien los trastes y el hombre ya se enojó y le empieza a gritar o le dice eres una tonta, te ves gorda con esta ropa, se te ve muy feo tu cabello. Todas esas cuestiones son violencia hacia la mujer y son cuestiones que no tomamos en cuenta. O incluso no hablarle. Exactamente. ¿Sí? O sea, puede ser lo que le dice o cómo se lo dice o lo que no le dice, por supuesto, y las otras formas que tiene, hablando del hombre, que no siempre recae en el hombre el papel del agresor. Entiendo que habrá hombres que también pueden, y en este momento, a pronunciarse como hombres que han sido maltratados, o bien, que los hombres como género también están sujetos o pueden ser víctimas de una violencia hacia ellos. Exactamente, de hecho se ha tratado de cambiar el concepto de violencia hacia la mujer por el término violencia de género, porque aquí en violencia de género nosotros ya incluimos la violencia al hombre, la violencia a la mujer y también la violencia hacia el niño, que bueno, sí tiene sus características muy específicas, pero sí se da en el contexto familiar, que muchas veces pues también la mujer es la maltratadora. Entonces ahora el concepto es violencia de género. Y violencia de género es hablar de todos aquellos aspectos que no se cuidan en cuanto a la cuestión social, en cuanto a la cuestión económica y también a la cuestión cultural, porque muchas veces la violencia es en base a la cuestión cultural, hablando por ejemplo del machismo, del racismo, que son muy comunes aquí en nuestro país. Muy bien. ¿Cómo podemos hoy aportar desde nuestra, pues desde nuestros círculos, desde nuestra vida, vamos? Porque a veces creemos que esto es un asunto de instituciones. Vemos los periódicos, vemos que sigue elevándose el número de mujeres violentadas de alguna manera o delitos hacia la mujer que unos a veces no se tipifican bien o ni siquiera se dan a conocer, pero parece como de instituciones, parece como que esto está pasando allá afuera y que no tiene nada que ver con esta situación emocional que yo vivo en casa o con mi pareja. Al contrario, justamente nosotros tenemos como un dicho que la violencia se inicia en casa.
Y ahí es donde se va perpetuando todo este ciclo vicioso. Entonces es importante que las amas de casa, las mamás, las abuelitas, las tías, entiendan qué es la violencia para que ellas la puedan identificar y si en su momento es algo muy delicado, pues ya tomar instancias legales. ¿Qué tal que no la entiendes o no la alcanzas a ver porque tú misma, hablando de las mujeres, pues te has encargado de reproducir ese modelo, tanto siendo agresivo o violento con los otros, hablando de con tus hijos o tus nietos, o reproduciendo el modelo porque le puedes tú decir a una mujer, pues es que no le respondas así, es que así es o así debe de ser, y entonces usted calladita se ve más bonita. Sí, de hecho yo creo que en psiquiatría ese es el pan de cada día, ¿no? Que nosotros tratamos como de decirle a la mujer o a la persona las armas, las herramientas, cómo se puede defender, cómo puede identificar que se está siendo violentada. Sin embargo, muchas veces ellas mismas justifican a la pareja. Y es que ese es su carácter. Es que venía muy estresado. Exactamente, no ha comido y es que tiene mucho trabajo, es que tenemos problemas económicos. Entonces, lo principal que yo creo que tendríamos que poner el día de hoy sería que nadie tenemos por qué ser violentados de ninguna manera, hablando física o hablando emocionalmente, porque la violencia emocional es muchísimo más común que la física, porque realmente lo que llega a las instancias jurídicas es la violencia física grave, aquella cuando la mujer está sumamente golpeada, que llega al hospital o que llega ya con una fractura. Pero ¿qué pasa con el aventoncito o con la grosería? Eso se queda en casa y no se toma como un tipo de violencia. Muy bien. ¿Cómo identificar? Si dices que es pan de todos los días ahí en el área de psiquiatría, ¿qué haces cuando ni siquiera llegan con ustedes? Porque pues no hay todavía un grado tal como para que llegues al hospital civil. Sí, a nosotros nos llegan ya cuando traen las secuelas. Exactamente, pero ahí ya no sirve de mucho. Bueno, todavía porque les puede salvar la vida. Prevención secundaria, sí. Pero lo interesante es que hoy podamos plantearlo desde una prevención real. Las nuevas generaciones, las chicas que están, por ejemplo, estableciendo sus primeros noviazgos. Sí. Ahora el tema de la violencia ya está en noviazgos también. Antes únicamente estaba en el colecho o en el matrimonio, y ahora desde el noviazgo ya se están reportando esta serie de comportamientos violentos hacia ellas. Sí, de hecho la violencia en el noviazgo ahorita es uno de los temas más frecuentes a los que nosotros nos hemos enfrentado, y aunque las redes sociales son una hermosura para muchas cosas, también es un arma de doble filo. Por ejemplo, ya se han dado casos de suicidios que se han presentado en Facebook, por ejemplo, en redes sociales. Entonces todo esto tiene que ver con la violencia que se está dando durante el noviazgo. Por ejemplo, estas nuevas tendencias del o el sex casting que se está empezando a manejar, que es cuando la chica le manda fotos sugestivas al novio y de repente el novio se enoja y ¡pum!, la sube a la red social. Entonces ese es un tipo de violencia muy fuerte que las puede hacer llegar, caer en una depresión severa o incluso en una tentativa suicida o consumarlo, como ya sucedió. Sí, no la agarró a puñetazos, ni la mandó al hospital civil, pero está atentando contra su integridad, contra su persona, está dañando su imagen y obviamente está abusando en este caso, ¿no? Porque a fin de cuentas es un abuso de uno hacia el otro. Después de la pausa comercial regresaremos, platicamos de esto y esperamos tu opinión. Son las 10 de la mañana con 29 minutos. Bienvenidas en el chat, saludos a nuestras amigas Heidi, a Helen, a Martiux. ¿Quieren comunicarnos lo que ustedes opinan al respecto? ¿Quieres llamar a la casa? El 3122-1190 es una de nuestras líneas en cabina en Guadalajara, y saludo a nuestros amigos en Austin, Texas, que tienen su línea directa en el 512-215-4909. Regresamos después de esta pausa. Chécanos por www.radiomujer.com.mx. Estamos platicando de la violencia hacia las mujeres. Acabamos de escuchar una cápsula muy interesante de nuestra productora, porque hay que retomar el tema de niños y niñas que crecen, que aprenden, a que se les trate con violencia, a que ese es el clima, como quien dice, doméstico, ¿no? Y cuando crecen, ¿qué es lo que usan para comportarse? ¿Cuáles son sus recursos? Pues esos, ¿no? Esos fueron los que vieron y los que aprendieron. Y lo peor del caso es que es muy común. Estamos en una sociedad en donde no vemos mal que se le pegue a un niño,
¿sí? No vemos mal que se le amenace a un niño con que se le va a pegar si no hace esto o lo otro. En cualquier momento puedes encontrarte la escena de la mamá o de la abuelita que le está diciendo, cállese, que si no le rompo el hocico. No haga esto porque si no le voy a pegar. Ándele, cuando lleguemos a la casa le voy a dar unas. Aduciendo a que si fuera una propiedad de ese niño y que fuera una cosa además, no una persona con la que se puede razonar y con la que puedes tener múltiples opciones, alternativas de resolución de problemas y no los golpes. Muchas veces el golpe, la nalgada, el rasguño, el pellizco, el jalón, es el único recurso que utilizan o el papá o la mamá o la abuelita o la tía o la hermana mayor o todos contra un niño o una niña, y lo utilizan porque les funciona, porque en efecto el niño deja de hacer lo que está haciendo, o en efecto el niño come pues a fuerzas, pues cómo no voy a comer si me estás pegando para que coma, pues mejor como, porque también hay un instinto de supervivencia. Estamos con una psiquiatra hoy aquí con nosotros, la doctora Viviana Rangel, que nos puede dar cuenta de ello, y sí te pido que nos comentes algo nada más para podernos extender hacia, sí, es un día de eliminación hacia la violencia hacia las mujeres, pero estas mujeres estamos criando a niños, o estas mujeres fueron criadas por otros mujeres y otras familias que cuando niñas también vivieron esta violencia. Así es, yo creo que justamente ese es el problema de la violencia, es como un círculo vicioso que se va repitiendo cada vez. Entonces, desafortunadamente el maltrato infantil va en aumento. Todo el tiempo se ha visto casos de maltrato infantil, estamos hablando ya desde épocas antiguas, ¿no? Por ejemplo, las murallas de Jericó, pues están hechas con niños, ¿no? Los empalaban, los embarraban ahí pues para hacer las murallas de por allá. Llega ya la época de Constantino, donde él dice que pues el niño ya es un objeto y que el papá ya no puede decidir si vive o muere porque traiga alguna malformación, como lo hacían los espartanos, por ejemplo. Es importante señalar que un niño que es víctima de maltrato infantil, hablando de maltrato psicológico, hablando de abuso sexual, hablando de maltrato físico, que es el más común, todos ellos tienen mayor probabilidad de convertirse en maltratadores o de desarrollar alguna enfermedad psiquiátrica durante su edad adulta. Estamos hablando y hemos visto y revisado ya las cifras que para el año 2030 la depresión y la ansiedad van a ser las primeras causas de mortalidad entre los mexicanos, a nivel mundial también. Entonces lo que nos está hablando de que por qué se están deprimiendo esas personas, por qué se están poniendo ansiosas, por qué están desarrollando trastornos psiquiátricos, pues porque desde niños empiezan a tener violencia. Y como bien sabemos, pues la violencia genera aún más violencia. Bueno, vamos a tener que hacer otro programa, Viviana, sí, para que nos puedas compartir toda esta especialidad que tú tienes precisamente en esta parte de cómo incide crecer con violencia y ir convirtiéndote también en un adulto con todas estas prácticas y aprendizajes. Siguiendo con el tema de la violencia hacia las mujeres y de poder enfocarnos en una eliminación y sobre todo una detección. ¿Tienen ustedes un patrón que de alguna manera pueda servir como para identificar que estás cerca o estás conviviendo con un agresor que quizá al principio parece muy encantador, ¿no? Muy lindo, es tan bueno, y entonces ¿por qué resulta tan malo después? ¿Por qué parece que envuelve a la víctima o la víctima acaba enamorándose de él y entonces lo justifica porque pues es su marido, ¿no? Es el padre de sus hijos, es su novio, es etcétera. ¿Tienes alguna aportación a esto? Sí, definitivamente las conductas de personalidad son las que van guiándonos a ver si nosotros descubrimos por ahí ciertos tintes agresivos en la persona o ciertos tintes manipuladores que son los que más envuelven a este tipo de personas. Por ejemplo, si en el noviazgo desde un principio empieza a haber conflictos porque ya le revisó el celular, porque se arregla, quién le está llamando, todas estas cuestiones que tienen que ver con los celos, pues entonces es el primer foco de alerta. Las chicas tienen que estar viendo. O sea, si a mí me celan ya de una manera anormal, entonces pues hay que ver qué es lo que está pasando y si realmente están justificados o no, porque bueno, también pudiera realmente ya haber algún tipo de infidelidad por parte de ella y ahí estaría justificado, pero si no, cuando te están revisando el celular a cada rato, te están esperando en la esquina, todos esos son los primeros detalles
que son como el foco de alerta que uno tiene que estar revisando. O sea, ¿existe un perfil del abusador, en este caso el maltratador? No creo que todos sean iguales, pero ¿hay algunos datos como esos? Sí. ¿Los celos o el excesivo deseo de control? Exactamente. Dentro de los trastornos de personalidad o de los rasgos de personalidad hay varios tipos y los principales son aquellos pacientes que nosotros conocemos como pacientes antisociales. Diferenciarlo de lo que es el asocial. La persona social pues es a la que no le gusta convivir con nadie. La persona antisocial es la que va contra la sociedad. Siempre busca su placer a base de los demás o de quien tenga que pasar. Es una persona que no le interesan las reglas, que no le interesa el dolor ajeno. Es una persona egoísta, que todo el tiempo está pensando únicamente en él y en sus necesidades. Entonces creo que son unas personas muy fáciles de identificar y por lo regular es muy curioso que no son mal parecidos. Se tienen como que ese look que llama la atención, que le es atractivo a la mujer y como son muy manipuladores, pues al principio las envuelven muy fácil. Las tratan muy bien, las llevan a comer, las llevan al cine, les compran flores, pero posteriormente ya no las ven como una mujer, las ven como un objeto, como parte de ellos, como una propiedad. Y entonces es ahí cuando ya van, digamos, destapando su verdadera personalidad. No te pintes, ¿por qué te pusiste esa ropa? ¿Por qué traes el cabello de esa manera? ¿Con quién quieres quedar bien? Entonces todos estos patrones de conducta nos pueden orientar a que esa persona va a sentir que tiene el control sobre la mujer. Y una vez que ellos sienten que tienen el control, la ven como un objeto, ya no como una persona individual. Y entonces empiezan a tener este tipo de conductas agresivas. Muy bien. ¿Les suena conocido? Ya sea porque lo hayan vivido ustedes, hayan identificado con algunos de los rasgos que nos acaba de compartir la doctora Viviana. A alguien que puede ser la diferencia, estar de alguna manera informado para alguien. Puede ser un amigo, una hermana, alguien de la familia, compañero de trabajo, porque difícilmente vas a compartir cuando hay algo incómodo en una relación, sí, ¿no? A menos de que sea alguien muy cercano a quien le puedas decir, a tu hermana, ¿no? Oye, fíjate que pasó esto, o es que otra vez ya me está llamando, o hay también una combinación de vergüenza aquí, ¿no? Por eso es que no se sabe muchas de las cosas hasta que ya hay algo evidente que dispara y que entonces ahí es donde toda la familia se enteró que desde hace mucho estaba ocurriendo esto. Y es que la manipulación a veces llega a ser tan intensa que la violencia psicológica es lo primero que ellos hacen. Eres una tonta, no sirves para nada, el único que te quiere soy yo, estás bien fea. Entonces ellas empiezan a tener sentimientos como de inferioridad y dicen, es que yo si lo dejo me voy a quedar sin nada, él es el que me quiere. O sea, se la creen. Exactamente. Se creen lo que ellos le dicen. Las envuelven de tal manera que ellas realmente creen que no valen nada. A ver, doctora, pero no todas las mujeres pueden caer en esa red. ¿Sí? No todas. Evidentemente tiene que haber un perfil también de estas mujeres que le creen a él, por más guapo y bien portado que parezca, no le van a creer porque tienen una autoestima, una autoimagen ya como establecida y muy clara. Sí. Supongo que quienes no la tienen, quienes tienen una tambaleante autoestima, pues va a ser más fácil que caigan ahí. Entonces, por supuesto. Por eso nos vamos al tema de cuán importante es en los años de la infancia y de la adolescencia poderle brindar desde casa a nuestros hijos, sobrinos, nietos, una buena autoestima, que va a ser como su escudo para ese tipo de relaciones. Así es. Después de la pausa, ¿nos platicas cómo es el perfil de la otra persona? Claro que sí. Después de la pausa, quédense. Estamos en Radio Mujer en www.radiomujer.com.mx. Volvemos. Estamos de regreso en el programa, 10 de la mañana, 49 minutos. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Tengo aquí la llamada de una mujer que ha estado casada 22 años. Nos dice de su esposo que tiene un trastorno obsesivo compulsivo y que frente a la gente le trata bien a ella, pero ya en la casa él es muy violento. Tiene hijos, 3 hijos, ya mayores de 12 años. Y la pregunta para la doctora es si un hombre así se puede controlar. Él no toma medicamentos, doctora. ¿Con esta información puede darle alguna orientación?
Con la poca información que nos proporciona, le puedo decir que el trastorno obsesivo compulsivo, a pesar de que es una de las enfermedades más complejas de tratar en psiquiatría, por supuesto que hay medicamento, por supuesto que hay psicoterapia que pueden ayudar a la persona. Sin embargo, hay que ver si toda esta cuestión de que es violento con ella, no estando frente a las demás personas, sea una situación o un trastorno psiquiátrico aparte. Y ese ya se tendría que ver cómo se maneja. Yo lo que recomendaría es que primero la señora vaya, busque orientación, se trate ella para que entienda realmente qué es el trastorno obsesivo compulsivo, cómo se trata, y posteriormente ver si ella también requiere algún tipo de terapia. Qué bueno que estás escuchando el programa y qué bueno que te comunicaste. Entiendo que debes tener valor para compartir esto, sobre todo porque pues es tu familia, ¿no? Y seguramente al ser el padre de tus hijos lo amas, ¿no? Pero también estás detectando que tú estás poniéndote en riesgo, es decir, que también a ti te puede afectar. Incluso platicando con la doctora, pues hay personas que desarrollan justo por la convivencia con un enfermo, porque bueno, si tiene una enfermedad mental o si ha desarrollado este tipo de rasgos, al convivir con ellos, también esta persona no solo se desgasta y vive una experiencia terrible, sino puede a su vez desarrollar depresión o puede desarrollar, por supuesto, otro tipo de trastornos mentales. Los trastornos mentales no son nada más con los que naces, ¿verdad? Uh-huh. También los puedes desarrollar. Se pueden ir desarrollando al tiempo, exactamente. Muy bien. Depende mucho de las adversidades que vaya teniendo la persona. Pues sí, pero ahí también es quién aguanta más, quién es un cierto perfil, volvemos otra vez al perfil, porque hay mujeres que dicen, no, bueno, pues antes sí lo aguantaba, pero ahora ya no. ¿Hasta dónde? ¿Dónde es el límite? Pues cada quien lo pone, pero ¿cuál es el perfil que de alguna manera macha perfectamente con este agresor? Con el paciente antisocial. Las mujeres dependientes, las mujeres sumisas, se ha visto que hasta un cuarto de la población mexicana, hablando de mujeres mayores de edad, que vivieron violencia intrafamiliar cuando ellas eran pequeñas, se convierten en personas sumisas, personas obedientes, personas dependientes, que evidentemente necesitan como que alguien les dé esa fortaleza de decir, así vale, si sirve, si esto, pero si se encuentran un tipo como estos que ya mencionamos, que manipula, que nada más busca su bienestar, pues entonces hacen la mancuerna perfecta. Muy bien. Esto se nota desde esta crianza, nos refieres una autoestima baja, ¿no? Sí. La dependencia, la obediencia, la sumisión, pero pues muchas veces es lo que pedimos los padres, calladito, sentadito, no diga nada, usted obedezca. No piense por sí mismo, les decimos a las niñas, no, calladita, yo te voy a decir cómo, yo te voy a dar todo, es más, yo te lo voy a resolver para que no lo tengas que hacer. Pues entonces les estamos marcando el camino para que cuando se liberen de los padres, en realidad se vayan con alguien que haga o reproduzca el mismo modelo del padre controlador. Así es, de hecho es lo que se comenta, ¿no? Una de las teorías es que como te trata el padre es lo que tú vas buscando ya cuando quieres establecer una familia, cuando quieres tener una relación. De manera inconsciente, como que los rasgos del papá necesitas estar ahí constantemente. Y esa es una variable muy constante, casi no cambia. O sea, esa fórmula sigue vigente, vamos, sí. Y es universal. Así es. Ok. Sí. Cuidado papás entonces con cómo tratan a sus hijas. Así es. Cuidado mamás también, porque no solo es porque la fórmula sea así, también la mamá y cómo trata al hijo y a la hija tiene que ver. Eso es la violencia de género en la infancia, que a la niña le dice tú tienes que jugar con muñequitas y el niño tiene que jugar con carritos, porque pues si no ya les empiezan a decir que está mal, que es incorrecto y los asustan. Entonces van creciendo con un patrón muy cuadrado. No les dan ni la educación sexual tampoco que los niños deben de tener, que deben de saber. Se alarman cuando un niño pregunta qué es la masturbación, o se alarman cuando un niño está tocando sus genitales, cuando dentro del desarrollo normal de un niño, pues tiene que hacerlo, ¿no? Tiene que explorarse, tiene que conocer. No hemos hablado del abuso sexual. Entiendo que si hoy tratamos de la eliminación de la violencia hacia las mujeres, mucha de esta violencia hacia las mujeres es justamente por esta vía sexual, que como tú lo mencionabas, hombres que asumen que es de su propiedad la mujer, pues obviamente también el cuerpo de la mujer. ¿Qué sucede aquí para poder erradicarla? Híjole, yo creo que la prevención o el que la gente esté informado de que no es normal que si uno no tiene ganas de tener relaciones con su pareja, la obliguen.
que no es normal que no la dejen ir al ginecólogo, por ejemplo, porque pues cómo la va a ver alguien más, ¿no? Abuso sexual en realidad mucha gente lo hace como sinónimo de violación, y el abuso sexual abarca un amplio concepto, son muchas cuestiones. Sí, yo te puedo obligar a hacer algo que tú no quieres. Exactamente. ¿No? Abuso sexual es incluso que alguien te obligue a ver pornografía, que alguien te toque o que alguien te obligue a tocarlo, y no necesariamente hay una penetración pene-vagina. Entonces eso es importante. El abuso sexual es todo eso. Entonces no nada más es la violación es la cuestión más grave del abuso sexual. Y eso las personas a veces no lo saben, y como no lo saben, no lo comunican, no lo denuncian, y pues entonces nuestras cifras están bien sesgadas. Según UNICEF, 228 niños son violados por hora. Y nada más estamos hablando de las personas que ya fueron violadas y que realmente denuncian. Pero ¿qué pasa con los que les da vergüenza? ¿Qué pasa con los que dicen, no, es que qué va a decir la gente de mí si digo que estuve sometida a esto? Entonces, y eso también es en las personas adultas. Entonces, las cifras son extremadamente altas. Vamos a tener durante el 2014, porque ya estamos haciendo nuestra agenda en Club de Mamás de todos los programas con los que vamos a continuar, y por supuesto vamos a abordar de nueva cuenta, porque ya lo hemos tenido aquí, abuso sexual infantil, en donde precisamente hay que poner nuevamente orden en estas para abrir bien los ojos y hacer un buen papel como padres de familia, protegiendo a nuestros hijos, más allá de quedarnos asustados con todas estas tragedias. Escuchar algo así siempre es terrible, pero en lugar de paralizarnos, voltear hacia lo que hemos hecho, qué falta, dónde son estos huequitos donde nosotros todavía podemos tejer una red de información para nuestros hijos, de cuidado, y a veces no son nuestros hijos, a veces son nuestros sobrinos, a veces son nuestros nietos, porque hay muchos abuelos que hoy están cuidando a sus nietos chicos, pequeños o grandes, y que también pueden incidir, por supuesto, en una protección, ofreciéndoles este cariño, pero este cariño auténtico, ¿no? En donde hay una compañía, en donde yo te digo, te informo, te cuido, y no solo evito que te pase algo, pues sin decirte nada y pensando lo peor, ¿no? Quisiera que termináramos el programa de hoy con estos 2 minutos que nos quedan, dándole las gracias a quienes estuvieron atentamente escuchando el programa, quienes se pronunciaron también a través de nuestras redes sociales. Pusimos una pregunta que fue, ¿qué sugieres para prevenir y erradicar la violencia en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres? Porque definitivamente faltan ideas. ¿Qué crees tú que sirva? ¿Qué estás haciendo tú incluso para poder de alguna manera cambiar las cosas? Porque si vemos cómo se eleva esta cifra de violencia hacia las mujeres, si vemos que el feminicidio sigue estando apareciendo como un delito que al parecer no se soluciona, ¿cuál es entonces el paso que hay que dar? Desde el campo de la psiquiatría, doctora, compártenos, Viviana, ¿cuál es de alguna manera una sugerencia para esta fecha? Definitivamente la prevención es lo que debemos empezar a hacer todo el público en general, no nada más los médicos. Aquí va desde amas de casas, maestros, todo el que pueda hacer difusión sobre lo que es el abuso sexual, lo que es la violencia, eso es muy importante. Ya en el rubro de la psiquiatría, lo que nosotros podemos hacer es explicarles a los pacientes qué es lo que está sucediendo, cuáles son los tipos de violencia y cómo lo pueden prevenir. Perfecto. Ahí en el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, ahí en el servicio de psiquiatría, ¿ustedes reciben pacientes que por primera vez lleguen y que digan, yo creo que ustedes me pueden ayudar, pero no estoy segura? Todo el tiempo. Okay. Todo el ¿Cuáles tiempo. son el tipo de trastornos que ustedes ven frecuentemente? Pues nosotros vemos lo más común es esquizofrenia, que prácticamente la mitad de nuestra consulta son pacientes con ¿Cuáles son los esquizofrenia. síntomas? Pacientes que alucinan, que empiezan a delirar, que alguien los persigue, que alguien les quiere hacer daño, que están escuchando voces, que ven cosas que en realidad no están ahí. Esos son los pacientes que probablemente sean la mitad de nuestros pacientes, y los otros son pues los que llevan las tentativas suicidas, los que están tristes, los que dicen que están deprimidos y que no saben qué hacer. En el Hospital Civil Nuevo, en el grupo multidisciplinario en atención a niños víctimas de maltrato, estoy con mi jefe, el doctor Álvaro Barriga Marín, y con él trabajamos específicamente con el niño maltratado. Claro, pues y él ahí es el sí especialista. nos llega, pero sin montonar Vamos de a casos. invitarle también y le mandamos un saludo. Muchas gracias, doctora Viviana.